Queridos amigos, en el día de hoy nos ponemos bajo la protección de nuestra Madre, la Virgencita, que es siempre auxiliadora de los cristianos. Iniciamos nuestro programa Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Imploramos siempre la protección de Dios, la fuerza del Espíritu que mueve nuestra inteligencia, que mueve también nuestro conocimiento, podamos entender qué el Señor hoy nos dice a través de su palabra. Estudiemos seriamente la palabra de Dios. Conozcamos este mensaje de salvación. En estos minutos de reflexión y en estos minutos en que nos encontramos con la palabra de Dios, toque nuestra mente, toque nuestro corazón y podamos así poner en el sendero exacto toda nuestra vida. Que el Señor Jesús nos ayude y nos bendiga a todos. Imploramos la bendición de la auxiliadora de los cristianos. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y así iniciamos este momento de reflexión con la palabra del Señor, Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento, reflexionando sobre el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 19, y hoy de una manera especial queremos subrayar el versículo 9. Justamente nos dice aquí, pero como algunos se obstinaban y se negaban a creer, denigrando el camino del Señor delante de la asamblea, Pablo rompió con ellos. Luego tomó aparte a sus discípulos y dialogaba diariamente en la escuela de Tirano. Bueno, esto es lo que nos presenta el versículo 10, pero 9. Pero nosotros queremos introducirnos, conocer un poco de qué estamos hablando. Se refiere directamente a la fundación de la iglesia en Éfeso. Ya se llama a Pablo la problemas, a Eojónimon que está con la gente. Pablo luego fue a la sinagoga, como siempre sabemos, ¿verdad? La sinagoga era uno de los elementos donde Pablo sin falta primero iba a dialogar con sus hermanos. En la sinagoga se encuentran los judíos, ciertamente que están en un país extranjero, pero UPB Pablo, oñemon estás en Eva. Ojoiga tu jamuense y cualquier chubecuera, cómo Dios sigue cumpliendo y cómo Dios sigue realizando ese plan de salvación que ellos mismos lo estaban reflexionando desde el Antiguo Testamento. Entonces Pablo esto es lo que Dios fue realizando. Esto es lo que Dios ahora de una manera especial ha realizado en la persona de Jesucristo y por lo tanto, oye ya po imagina peja peñan de yara. Y entonces Pablo fue luego a la sinagoga durante 3 meses, predicó abiertamente. Hemos reflexionado también este aspecto. Es decir, Pablo opita lleva ojendu ojesha oñamindu pona ba lo cogina ba esa pa escuela oñe mongueta lleva ba la y venían de llana opesa co aña hoy cual cabe y su escuela lo que él verdaderamente entonces pudo entender de este mensaje de salvación. Interesante porque Pablo es un estudioso del Antiguo Testamento en el sentido de que ya yo preocupa formal y está formado en la escuela de Gamaliel. Ya estudié sus cartas y cuando él se autopresenta yo estudié, dice, en la escuela de Gamaliel, profesora todo lo que era el Antiguo Testamento, la Torá, la ley, cómo Dios había planificado o planifica su historia de salvación.
O sea, esto le daba mucha autoridad. Quiere decir Pablo con esto. Decir Gamaliel era una de las escuelas más famosas y conocidas dentro del pensamiento y la reflexión teológica judía. Y entonces existían algunas, pero una de las más importantes era justamente la interpretación dada por esta escuela de Gamaliel. Hoy en día, entonces, y desde ahí comienza ahora a pensar con esta nueva experiencia suya, al salir, al comenzar a tener el contacto con la vida cristiana, al escuchar lo que proponen los cristianos. ¿Cuál es la buena noticia de los cristianos? Y nosotros sabemos, ¿verdad?, que el que estructuró el cristianismo justamente es San Pablo, porque miren que Pedro, Santiago, Juan, estos eran pescadores, ¿verdad? O sea, gran intelectualidad. Bueno, nosotros sabemos que Dios es el que obra en la historia, lleva. Pero uno de los elementos esenciales y fundamentales dentro de la historia es que Dios también entre comillas, se aprovecha de las personas que están preparadas también de un aspecto científico, de un aspecto literal, de un aspecto también del diálogo, de un aspecto también de la razón, del pensamiento, ¿entiendes? No es simplemente también puro sentimiento. Hoy ponen con el sentimiento porque pegan coña de la lleva la ñañe cuan ñañe moibe, ña de la pizza no debe, ña putingoma, etcétera. Pero llega un momento en el cual, como dice justamente Pedro, hay que dar razones de la propia fe. Incluso esa carta que nosotros le atribuimos y decimos la carta de Pedro, esa carta es interesante porque después ahí mismo en esa catequesis dice que nosotros, es decir, el cristiano en ese momento cuando se le estaba escribiendo a la comunidad cristiana esa carta de Pedro, dice, ustedes tienen que dar razón de su propia fe. Ahí entonces puro sentimiento, ya de yo ya por la última cena, ya por peamo, ya por la rito, ya por la encuentro, etcétera, pero no entendí la ya pues, ya explica cuál ya lleva. Esa manifestación, esa epifanía, lleva. Entonces quiere decir que nos falta algo, nos falta lo esencial y lo fundamental. ¿Cómo transmitir? Y Pablo es justamente uno de estos que va a transmitir, pero desde una manera bien reflexionada y ponerlo también por escrito, lo que es el cristianismo, lo que es la buena nueva. Nos vemos enseguida con más de Yarañe en Nuevo Testamento. Queridos amigos, estamos iniciando ya nuestro Jueves Santo, hoy 28 de marzo, en que la palabra del Señor, como siempre, viene a animarnos, a entusiasmarnos. Leemos del libro del Éxodo, capítulo 12, del 1 al 8 y luego del 11 al 14. El Señor dijo a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto, este es el mes, que será para ustedes el mes inicial, el primero de los meses del año. Digan a toda la comunidad de Israel, los 10 de este mes consíganse cada uno un animal de ganado menor, uno para cada familia. Si la familia es demasiado reducida para consumir un animal entero, se unirá con la del vecino que viva más cerca de su casa. En la elección del animal tengan en cuenta, además del número de comensales, lo que cada uno come habitualmente. Elijan un animal sin ningún defecto, macho y de 1 año. Podrá ser cordero o cabrito. Deberán guardar hasta el 14 de este mes
y a la hora del crepúsculo lo inmolará toda la asamblea de la comunidad de Israel. Y así continúa, queridos amigos. Y por ahí tengo, porque en este Jueves Santo, además de recordar al sacerdote, estamos recordando a la comunidad que se reúne para hacer un camino pascual. Coñas en Duajina, en el capítulo 12 del Éxodo, nos hace recordar la centralidad de la comunidad. Es la familia la que se reúne, la comunidad en primer lugar. Si esa familia es muy pequeña, dice, se unirá a la del vecino, se unirá a ese que está a su lado. Y así entonces tenemos esta conciencia, queridos amigos, que ñandella ya poina, coñandera peco, haya ya poina en comunidad. Porque éxodo significa salir de esta esclavitud hacia la liberación. ¿Cómo vamos a liberarnos, queridos amigos, de personas corruptas, de personas que maquinan verdaderamente cosas tan negativas para el país, para nuestras instituciones? Y solamente cuando la comunidad, por eso este es el plan de Dios como reino de Dios, como familia. Y entonces el compartir, el chivo expiatorio, el cordero y la marca de la sangre en el dintel, todo esto quiere decir que la marca de Dios tiene que entrar en el corazón, en la vida. Si Dios no marca nuestra vida, si Dios no nos hace compartir, o mejor dicho, si nosotros no nos abrimos a la fuerza del Espíritu de Dios que nos llama a compartir, ciertamente que no habrá nunca conversión ni cambio. Así que ya lleve, Jueves Santo, estoy coñanenguana ese jueves de la comunidad, el jueves de la unidad, el jueves que tiene un objetivo principal, comunidad, unidad, en función siempre, queridos amigos, de lo que nos dice el libro del Éxodo, de la liberación, de la esclavitud a la libertad. Que la bendición de Dios descienda sobre cada uno de ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Jesucristo peina a pero yumi. Señor mío Jesucristo peina a pero yumi. Proyerure ne bendición. Roy potaurero basami. Proyerure ne bendición. Roy potaurero basami, la Virgen de los Dolores iba peoñe lamenta, la Virgen de los Dolores iba peoñe lamenta, y me oh esa y paja, aquella triste señora, y me oh esa y paja, aquella triste señora, y me oye sepulta jape y quilquere oñemboya, y me oye sepulta jape y quilquere oñembo, y supe, adiós mi hijo Jesús, oye y supe, adiós
Dios mi Hijo Jesús. Señor, arrepentido, por mi pecado lloro, misericordia imploro, piedad, Señor, piedad. Escucho, Jesús mío, la voz consoladora, tu amor conozco ahora, conozco tu bondad. Lloremos pecadores, aquí nuestro pecado, ante la cruz postrado, que nos ha de salvar. Cuando estás en tu casa te hallas, porque cada uno está en su mundo y al mismo tiempo en un solo lugar. Y cuando uno pone play, el otro pone pausa. Picolan de música. Y cuando unos están en modo ahorro de energía, otros están en modo full energía, controlando el juego por la temperatura. Para saber si estás en tu casa, solo tenés que mirar a tu alrededor. Tokio, estás en tu casa. Con el Pacto de Confianza, MGO. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañé, el Nuevo Testamento, Hechos de los Apóstoles, capítulo 19. Pea la ñandego angañañe mongueta en el capítulo 19, especialmente decíamos la fundación de la iglesia de Éfeso, que comienza el versículo 8 hasta el versículo 10. 8, 9 y 10. Y comenzábamos diciendo que lo primero que Pablo había hecho era irse a la sinagoga, porque upebeko oye topa la gente cuerande sobre el Antiguo Testamento, sobre la Torah. No nos olvidemos, y uno de los elementos y características que nosotros encontramos en el primer evangelio, luego que es de San Marcos, capítulo 1, versículo 15, dice: el reino de Dios, ¿verdad?, está en medio de ustedes. El reino de Dios está cerca. Conviértanse y crean en el evangelio. Entonces quiere decir que el autor sagrado, Marcos, escribe mucho después de las cartas de Pablo también, ¿verdad? Y así que esa comunidad cristiana, oñamindo hoy cuamas y cuajina, pe ñandillara Jesucristo rupibe, oye ya poma oñe cumplima pe ñandillara, hoy potaba con respecto al reino de los cielos, el reino de Dios. Oye, pues no me abro guataina, pero hay que dejarlo por escrito. Es decir, hay que darle las bases suficientes para que esta fuerza que entiende el pueblo y la comunidad pueda continuar, porque tenemos que dejar las bases bien puestas. Y entonces por eso después él dice que el reino de Dios ya está aquí en medio de ustedes. Esas cualidades y riquezas que Dios les ha regalado a ustedes, porque allá oye, vamos al lado de Japón. Y entonces, después de reunirse en la sinagoga con esta gente que entiende y que está esperando sobre la realización del plan de salvación del Señor, durante 3 meses dice que, y durante 3 meses predicó, la palabra predicar, abiertamente. Pablo habla, cuenta, dice, predica, convence. Porque después sabemos que si estamos hablando de la fundación de la iglesia de Éfeso, quiere decir que en este discurso,
El Shema Israel es muy importante, la escucha. Le escuchan aquí en este caso a Pablo. Y por eso es que después estamos hablando justamente de la fundación de la iglesia en Éfeso. Quiere decir que os endumimillo vive. Ape os endurirei chupe a o continuate en Eva. Os endurirei chupe a lleva ko anga hoy cuave esta de yo creo bueno, moto va llevar tal. Va para peñan de yara la yeruaña de va para peñan de yara la hoy contene bañan de hewi. Y entonces este versículo 9, pero como algunos no se, o mejor dicho, algunos se obstinaban y se negaban a creer de tal situación de denigración, ¿verdad? O sea, porque le está denigrando, o denigrando yo. Y todo lo que era entonces el camino del Señor era para denigrarle a los cristianos. Pablo entonces, ante esta situación, ya que esta gente lo único que quiere es denigrarle, lo único que quiere es lo suyo, su egoísmo, nos induce y ahí va para la propuesta, es decir, va para el evangelio. Y por lo tanto, como se negaban a creer, denigrando el camino del Señor delante de la asamblea, Pablo rompió con ellos. Pablo rompió con ellos. Volvemos enseguida con más de Yarañe en Nuevo Testamento. Cuando estás en tu casa te hallas, porque cada uno está en su mundo y al mismo tiempo en un solo lugar. Y cuando uno pone play, el otro pone pausa. Picolan de música. Y cuando unos están en modo ahorro de energía, otros están en modo full energía, controlando el juego por la temperatura. Para saber si estás en tu casa, solo tenés que mirar a tu alrededor. Tokio, estás en tu casa. Con el Pacto de Confianza, MGO. Esta es la primera imagen que dejó la mañana del Jueves Santo, el baldaquino de Bernini totalmente recubierto debido a las obras de restauración y una marea de sotanas blancas. Unos 1.800 sacerdotes estuvieron presentes en la Basílica de San Pedro para celebrar la misa crismal que presidió el Papa como obispo de la diócesis de Roma. Francisco se dirigió a sus presbíteros pronunciando una homilía muy profunda de más de 20 minutos en torno a una palabra que, como él mismo dijo, está pasada de moda, pero que hay que redescubrir: la compunción. Non è un senso di colpa che butta a terra, non una scrupolosità che paralizza, ma è una puntura benefica che brucia dentro e guarisce, perché il cuore, quando vede il proprio male e si riconosce peccatore, si apre, accoglie l'azione dello Spirito Santo, acqua viva che lo smuove, facendo scorrere le lacrime sul volto. Francisco agradeció a los sacerdotes sus fatigas y les animó a redescubrir el camino de la infancia espiritual y a no tener miedo del llanto ante las dificultades de la vida. Sotto questo aspetto è bene che avvenga il contrario rispetto alla vita biologica, dove quando si cresce si piange meno di quando si è bambini. Nella vita spirituale invece è dove conta diventare bambini, chi non piange regressa. Jesús, buen Jesús, Jesús, buen Jesús, mi maestro, mi pastor, bautiza mis pies y mi corazón. Jesús, buen Jesús, Jesús, buen
amé hasta el extremo del amor, hasta el extremo de tu amor. Hoy te busco y te encuentro aquí a mis pies, con tus manos en el agua otra vez, aliviando mis dolores y lavando mis errores, en silencio enseñándome a perder. Hoy te busco y tu gesto me sorprende, y no logro comprender por qué me quieres, pero quiero conocer el amor que te llevó hasta el extremo de tu propio corazón. Desde la Asociación Paraguaya de los Caballeros de la Soberana Orden de Malta, Ñande Yarañe Televisión transmite las 24 horas. Les invitamos a seguir nuestros programas y sobre todo a seguir apoyándonos con su aporte para evangelizar nuestro país, evangelizar nuestras familias. Dios les bendiga a todos. Queridos amigos, Jueves Santo. Hoy comenzamos de esta manera todo el camino de nuestro triduo pascual. Hoy le llamamos nosotros la celebración de la última cena. Es el pesaje, es decir, la Pascua, la resurrección del Señor, que celebraban con sus discípulos el Señor. Se encuentra. Y en este momento encontramos los gestos más hermosos, maravillosos. Jesús estando con ellos en un momento de la celebración se levanta, toma el manto, se ciña la cintura, se saca el manto y se pone a lavar los pies a sus discípulos. Este es el gesto que se acrecienta hoy, queridos amigos, porque Jesús dice, tú siendo el Maestro, Señor, te pones a lavar los pies. Es el servicio de un esclavo. Abad en realidad significa servidor, significa esclavo, significa tembiguaya, llevareñe moipe y pure yo esa. Bueno, pero este significado tan profundo también es el gesto más lindo, porque todo signo nos va enseñando y nos va diciendo cuál es lo esencial y fundamental de ese signo y de ese gesto. Jesús, siendo maestro, se pone a lavar a sus discípulos. Cuando llega a Pedro, Pedro grita y dice, Señor, tú no me lavarás jamás, porque tú eres el maestro. No puedes hacer eso, no puedes rebajarte. Pero calcular que a veces a mí ella bañante muchas veces la ya calcular y lleva allá. Tú no puedes rebajarte, porque eso es lo que nosotros pensamos que es
la dignidad, entre comillas, de una persona. Sin embargo, es el servicio. Es, entre comillas, digo, la esclavitud, servidor. Yo soy la sierva del Señor. Hágase en mí según tu palabra, Señor. Ponernos al servicio de los demás. Ponernos al servicio, lavar los pies. Lávense, dice. Ustedes lo entienden y ahora lo entenderán mejor. El que quiera ser el más importante, el que quiera ser el mayor en el reino de los cielos, que se ponga al servicio de los demás, que se haga abad, que se haga servidor, que se haga esclavo de los demás. El sentido profundo de este Jueves Santo es el servicio, y dentro de esto entendemos también la donación total, porque el servicio nos lleva a entregarnos plenamente a los otros, a nuestra comunidad. Y esto lo encontramos en el pan partido y compartido. Este es mi cuerpo, esta es mi sangre, que es entregada por cada uno de nosotros. Jueves Santo también es el día en que conmemoramos, recordamos, celebramos y lo ponemos en práctica, además del servicio, del gran ministerio que Jesús nos deja en la comunidad. Todos tenemos de una o de otra manera este ministerio del servicio, el ministerio sacerdotal. Pero al rezar también por nuestros sacerdotes que están en un ministerio al frente de las comunidades, rezamos porque ellos hacen posible que Jesús hoy esté sobre el altar. Hoy Jesús se pueda partir y repartir a tantos hermanos. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, seguimos con Yarañi en Nuevo Testamento, reflexionando sobre el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 19. Y estamos en estos versículos del 8 al 10, que es la fundación de la iglesia de Éfeso. Primero nos dice que un Pablo se va a la sinagoga, hablando sobre el reino de Dios y tratando de persuadir a sus oyentes, es decir, esta es parte de la evangelización. Estamos en duda y bueno, se puede ayudar, pero de otra manera, ¿verdad? Esto es lindo, ¿verdad? Porque la evangelización, nosotros decimos luego que la primera parte de una evangelización es el querigma, decimos siempre. Vengo en la parte querigmática, pero querigmática quiere decir el anunciar, el decir, el llamar la atención, el buscar, entonces, entre comillas vamos a decir, adeptos, o sea, dentro de la comunidad cristiana que existan personas que después puedan seguir este camino trazado. Él iba a decir, yo voy a llevar, él a pesar de yo hablan de adeptona, la U andan en dúo, y sí, por ahí la área hablan de discurso. Miren que Pablo también tuvo que sufrir por varias situaciones y circunstancias en que la gente, oye, pues te paso, por ahí la reflexión, la de ahora que pensamos hoy del Antiguo Testamento, no, nadie le dice eso. Al contrario, le van a procurar hacer desaparecer. Grande catuya lleva la opetago a veces. Bueno, entonces este aspecto, queridos amigos, vamos a mirar entonces que bautizo enseñaron. ¿Qué bautizo enseñaron? Les preguntó Pablo. El de Juan. Eso nosotros habíamos dicho ya anteriormente, ¿se acuerdan? En el capítulo 19. Y entonces ahora, cuando estamos en esta fundación de la iglesia de Éfeso, ciertamente que no hacía falta, ¿verdad? Aquí porque
ellos ya están en la sinagoga con los judíos. Una de las problemáticas de aquellas personas eran que ellos no estaban todavía dentro de esta sintonía. Entonces, ya dijimos en esa oportunidad, porque eso lo encontramos un poco antes, en el versículo 3, ¿verdad? Pero que está en relación y en concomitancia con la fundación de la iglesia de Éfeso. Porque quiere decir que esa iglesia necesita ser bien estudiada, mirada, de acuerdo a las necesidades. La necesidad de la gente, la necesidad en ese contexto histórico en que me encuentro, la necesidad dentro de una ubicación también geográfica, en fin, todo esto son muy importantes. Añadió Beaña mañana, después de que él entra a la sinagoga, se queda otro elemento también importante de Pablo. Pablo no ya pura yeteoína. Lo que está en su corazón y lo que está en su vida verdaderamente responde a este deseo, sí, de evangelizar. Ay de mí si no evangelizara. Ay de mí si yo no dijese lo que verdaderamente el Señor quiere de nosotros. O sea, digo, yo bueno que niños ahí Pablo lleva. A operar ahí muchas veces y fácil página, porque siempre que lo ¿no? Siempre que lo oñe argelado, siempre que lo oñe cuasi en baile, lleva siempre ahorita que te lo oñe hamburguesa. Sin embargo, con esta imagen, y por eso hay que procurar entender, hay que saber, hay que luchar por estas situaciones, nos ofrece, ¿verdad?, la posibilidad de una verdadera reconciliación con nosotros mismos, una verdadera reconciliación con los demás, una reconciliación verdadera con Dios, sobre todo, ¿verdad? ¿Para qué? Para que hagamos presente, para que hagamos que la vida que se ha prolongado de los padres a los hijos, de los hijos para los nietos, etcétera, etcétera, pevidoña prolongada, con el fin necesario. Y por eso Pablo dice, porque se preocupa de esa comunidad, se preocupa de esa gente. Entonces ahí voy ahí, ahí voy a acompañar y predicó abiertamente, hablando sobre el reino de Dios y tratando de persuadir a sus oyentes. Eso habíamos dicho en el versículo 8, que es lo que nos está diciendo aquí en el versículo 9, como una presentación anterior, un preludio, ya llueves. Y entonces vamos captando, vamos entendiendo, vamos sabiendo y conociendo esa realidad que se propone desde Hechos de los Apóstoles. Volvemos enseguida con más de Yarañe en Nuevo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. La historia de la Biblia inicia en un jardín donde Dios y los hombres viven juntos. Y los autores bíblicos quieren que consideremos este jardín como una especie de templo. La parte superior es el lugar más sagrado, el lugar santísimo, donde la presencia de Dios es más intensa. Y es ahí donde está el árbol de la vida. Entonces, ¿qué sucede con este árbol? Pues representa la vida de Dios y el poder creador que es hecho accesible a otros. De hecho, el primer mandato de Dios es que los humanos coman de todos los árboles, incluyendo este árbol. O sea que estarías ingiriendo la vida misma de Dios. Eso está bien intenso. Sí, esta comida transforma a quienes la coman. O usando las palabras del relato, da vida eterna.
Ok, pero de camino al árbol de la vida, los humanos tienen que pasar por otro árbol llamado el árbol del conocimiento del bien y el mal. Y Dios dice que comer de este árbol te matará. ¿Cómo lo hace? Bueno, este representa el tomar la autoridad para hacer lo que está bien a tus propios ojos. Y cuando los humanos lo hacen, produce relaciones rotas, la violencia y muerte. Este es el asunto. Los dos árboles son hermosos, pero uno es un falso árbol de la vida. Y los humanos toman de este árbol falso. Y son desterrados del jardín. Lo que nos trae la pregunta, ¿puede alguien volver al árbol de la vida? Pues más adelante en la historia nos encontramos con un hombre llamado Moisés, y él se encuentra con Dios en un árbol del desierto, en la cima de una montaña. Ah, quieres decir en la zarza ardiente, donde a Moisés se le dice que está pisando una tierra santa. Sí, se trata de una planta en una montaña irradiando la vida y el poder de Dios, justo como el árbol de la vida. Y Dios le dice a Moisés que traiga a su pueblo a esta montaña para establecer un pacto. Y este pacto les obligará a tomar una decisión. ¿Seguirán a los dioses que ellos crearon o recibirán la vida del Dios verdadero? Y en este momento de la historia, ellos dan su lealtad a un ídolo. Y este es solo el primero de muchos. La historia sigue mostrándonos cómo generación tras generación se van detrás de los ídolos creados por ellos mismos. Y estos ídolos usualmente son colocados en lugares altos, como en árboles hermosos. Pero son falsos árboles de vida que llevan al pueblo hacia la autodestrucción, el exilio y la muerte. Es como si el agarre de la muerte sobre nosotros es demasiado fuerte para resistirlo. ¿Acaso hay esperanza? Pues vayamos ahora a la historia de Jesús. Él vino a anunciar que la vida eterna de Dios estaba disponible una vez más a través de él. Así que Jesús piensa de sí mismo como si él fuera el árbol de la vida. Sí, eso es lo que él quiso decir cuando dijo que él es la vid que trae la vida de Dios al mundo. Y Jesús invitó a las personas a comer de él. Sí, él estaba invitando a las personas a confiar en él y a ser transformados por su vida. Pero Jesús puso en evidencia cuán corruptos son los humanos y cuánto aman los falsos árboles de vida. Así que Jesús les presentó a las personas una nueva oportunidad de escoger entre la vida y la muerte. Y esta vez, ellos no solo eligieron la muerte, ellos también eligieron atacar a aquel que sostiene la vida. Sí, Jesús es llevado al tope de una colina donde él muere en un madero. La cruz es el triste y violento resultado del deseo de la humanidad de hacer lo que nos parezca bien a nuestros propios ojos. El árbol de la vida ha sido vencido por el poder de la muerte. Bueno, así parece, pero Jesús dijo que Él era la semilla de la vida de Dios, que Él moriría en el suelo, pero que luego crecería para ser un árbol que daría mucho fruto. Así que para vencer a la muerte, Jesús pasó a través de ella. Y ahora, este nuevo árbol de la vida está frente a todos nosotros. Podemos comer de él, pero esto implicará pasar por la muerte tal como Jesús, permitiendo que muera nuestra vieja manera de ser humanos. Para que una nueva humanidad crezca en su lugar. Sí, Jesús dijo que Él es la vid y nosotros los pámpanos. Así que no solo comes de este árbol, sino que se nos invita a ser parte de él, ayudándole a producir su fruto para que su vida y su amor puedan esparcirse a los demás a través de nosotros. Y por tanto, la historia de la Biblia termina en un nuevo jardín, el cual es también una especie de templo con el árbol de la vida en su centro, proveyendo sanidad y vida para todos los que elijan comer de él. Tributo a la música criolla. Vení a vivir una experiencia única con la música de Ariel Ramírez y Franco Alderete. Canciones folclóricas que te harán revivir momentos únicos y espirituales con el coro de la Schola Cantorum y sus voces celestiales. Por única vez, en uno de los teatros más antiguos de Latinoamérica, Teatro Municipal Ignacio Apane. Viernes Santo, 20 horas. Entrada libre y gratuita. No te lo pierdas. Agendate en tuti.com.py. Tributo a la música criolla. Nueva vida por su resurrección. Jornada de sanación y liberación. Domingo 7 de abril, desde las 12:30 a 17 horas. Santa Misa, catequesis bíblica, adoración eucarística, bendición de sacramentales, imposición de manos.
En la parroquia San José Obrero, Senador Long y Lillo, con el reverendo padre Víctor Luis Cabañas y Alicia Pérez del grupo Rey de Reyes. Una invitación de Ñande Yara Ñe. El Hijo de Dios amado desde que ha permitido en el vientre de María felizmente encarnado, en el vientre de María felizmente encarnado, principio a padecer en poder de los malvados, viviendo tan maltratado sin que llegue a merecer, viviendo tan maltratado sin que llegue a merecer. La sentencia de Pilato para que aquella verdugo por alcanzar tu puro por la cruz madero santo, por alcanzar subir tu puro por la cruz madero santo. No cañé bagueteri ñande ya rapi pore itate reoye hai kurusu rapi cuere la Verónica olla y volví pe oyo hey ñande ya rape jova kurusu oy llave viejo a onguata a oñesu oweru mantevana ipoje vakurusu por el rastro de la sangre que Jesucristo derrama, camina la Magdalena con su bendito acompaña, una cruz llevaba al hombro de madero muy pesado, como es madero nuevo, cada paso arrodillado, el viernes ya seca muerto, y se hizo el entierro, sábado canta la gloria, domingo subió a los cielos,
Burger King presenta su nuevo sándwich de bondiola de cerdo. Bondiola. Mira cómo se desmecha. Mira, apareció un chanchito. Y esta salsa, barbacoa. Otro chanchito. Cebolla deliciosa. Morrón asado, delicioso. Se van sumando. Nueva Bondiolita King. Disfrútala en Burger King. La Santa Eucaristía reúne a los corazones para ofrecer el pan y el vino, signos del cuerpo y la sangre de Jesucristo. En Ñandeyarañe, la Santa Misa, 6 horas, 11 horas y 19 horas. Ñandeyarañe, Canal 25, primer canal católico del país. Queridos amigos, seguimos con Ñandeyarañe en Nuevo Testamento. Estamos nosotros reflexionando con este hermoso libro de Hechos de los Apóstoles. Allá en Duin, allá en Shaina, ella va Pablo, con todo lo que le conocen en la sinagoga, pero hoy hay todo el Antiguo Testamento. Va a Ñandeyarañe el Mesías, ¿verdad? El consagrado. Pero que tienen funciones también muy diferentes, ¿verdad? Funciones importantes que tendrá este Mesías. Y así, algunos se obstinaban y se negaban a creer, denigrando el camino del Señor delante de la asamblea. Pablo rompió con ellos. Termina de esta manera. Que algunos se obstinaban y se negaban a creer, denigrando el camino del Señor. Denigrando el camino del Señor. Entonces, va el ave, o sea, va el ave y botá, moro viva la yiyapita, etc. Y entonces desde aquí nosotros podemos entender que hay algo más. Podemos entender nosotros que el hecho de persuadir a los oyentes está queriendo poco a poco involucrarles a todos. Y eso por antonomasia, ¿verdad? O sea, por definición, nosotros sabemos que la vida cristiana de por sí es entrega, es generosidad, es comunidad. Es entonces el camino de nuestra felicidad, de nuestra realización, de nuestra propia salvación. Y entonces en el versículo 9, pero como algunos se obstinaban y se negaban a creer, denigrando el camino del Señor delante de la asamblea, Pablo rompió con ellos. Luego tomó parte de sus discípulos y dialogaba. Bueno, hasta ahí llegamos, ¿verdad? Pablo rompió con ellos. Después dice, dialogaba diariamente en la escuela de Terrana. Pero él entonces llega a lanzarse un poquitito más, ¿verdad? Lo que llama no, el respeto humano, ¿qué me van a decir? Será si yo comienzo a predicar, si yo comienzo. Entonces, y además, cuando habíamos dicho en el versículo 8 que Pablo predicaba abiertamente en las sinagogas, de cierta manera nos está diciendo que él tiene una autoridad moral principalmente. Todos le están mirando, todos le están siguiendo y todos comienzan a buscar lo esencial y lo fundamental para su propia vida, para él mismo también, para su propia existencia, ¿verdad? Que es muy importante. Pero como algunos se obstinaban y se negaban a crecer y sobre todo a creer, porque el crecer y el creer solamente se da en la medida en que nosotros ponemos nuestra fe como primer elemento. Toda la parte del soma, vamos a decirle así, ¿verdad? Del cuerpo, de la carne, del sarx. Entonces esto nos da a entender que
para que exista una unidad de cuerpo, antes necesitamos también una unidad de espíritu, una fortaleza de espíritu, porque desde ahí vamos a poder dar los pasos concernientes a esto que nosotros estamos estudiando y estamos diciendo, ¿verdad? Pablo, cuando se da cuenta que no hay este deseo, de ahí por la tapela ya para tener comunidad, era Jacob como cristianos comprometidos, y bueno, dice, en ese momento, a estos que denigraban el camino del Señor, Pablo rompió con ellos, luego tomó parte 2 años de la vida, de cierta manera, ya resucitada, tomar parte, hacer parte, crear nuevas posibilidades para caminar de acuerdo a ese interés y de acuerdo sobre todo a lo que nosotros entendemos que hacen parte de nosotros mismos. Pablo rompió con ellos, luego tomó aparte a sus discípulos y dialogaba diariamente en la escuela de Tirano. Así lo hizo durante 2 años, de modo que todos los habitantes de la provincia de Asia, judíos y paganos, tuvieron ocasión de escuchar la palabra de Dios. Bueno, esa va a ser la narración, como entendemos la fundación de la iglesia de Éfeso. Pero se dan cuenta, queridos amigos, y la escuela orecopato, vaso servido, no, bandeja servida, no hay por ya ver. Pablo a ver, Pablo ñe bueno vapo, Pablo ñe bueno cue, Pablo ñe bueno ojenoya yep, anda ahí cu oyapi pareya, sino que sobre todo va calando en el corazón del hombre, calando en la comunidad, en el corazón de la comunidad. Y desde ese aspecto, entonces, queridos amigos, se pueden hacer tantas cosas lindas, tantas cosas positivas. Nos vamos despidiendo por el día de hoy. Les dejo la bendición del Señor, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima con más de Yarañe Nuevo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja.